Ok, jóvenes, sean bienvenidos al siguiente curso de electricidad y magnetismo, en donde les voy a enseñar a construir circuitos en serie y en paralelo en corriente directa, mediante un simulador. Lo primero que deben hacer es colocar en el navegador Kit de construcción de circuitos y les va a aparecer esta liga de aquí. Le dan clic, inmediatamente los manda a la siguiente ventana. En esta ventana le van a dar clic aquí donde dice descargar. Le dan clic y les va a descargar este archivo que dice aquí. Después se van a su ventana de descargas y es este, Circuit Construction Kit. ¿Sale? Y le dan doble clic. Inmediatamente los vuelve a mandar al navegador, pero ya a la página principal de PET, ¿sale? En donde vamos a realizar la simulación de un circuito en serie y en paralelo. Vamos a esperar a que cargue. Una vez que carga, le van a dar aquí donde dice laboratorio. Le dan doble clic y ya los manda a la siguiente ventanita. Aquí tenemos nuestra barrita de nuestros de todos los materiales que vamos a utilizar y acá los instrumentos que vamos a ocupar para medir ya sea la intensidad de corriente en el circuito o la resistencia o el voltaje, perdón. Aquí tenemos, si le ponemos clic aquí, vamos a ver los símbolos de los materiales a utilizar, que estos símbolos son los que ya vimos en clase. Pero yo quiero como que se vean las imágenes como pues reales, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer para armar nuestro circuito en serie y en paralelo es poner nuestra fuente de voltaje, en este caso la batería. Si le damos clic aquí, ya vemos que ya viene predeterminada con 9 volts. Aquí la podemos mover, cambiar la polaridad. La vamos a dejar así, ¿sale? La puedo yo colocar de esta manera, ¿sale? Ahora lo que voy a hacer es colocar un cable. El cable es este de aquí, lo coloco aquí y después hago esto hacia arriba. Después coloco otro cable hacia acá. Ahora voy a colocar una resistencia. Coloco otro cable. Coloco otra resistencia. Vamos a disminuir aquí lo largo para que me quepan los dos circuitos. Después aquí coloco otro cable. Lo jalo hacia abajo. Y por último coloco otro cable para cerrar el circuito y vamos a ver cómo empieza a fluir los electrones en mi circuito. ¿Sale? Estos puntitos azules vienen funcionando o vienen siendo mis electrones. ¿Sale? Hay 9 volts. Esta resistencia tiene un valor de 10 ohms y esta resistencia también tiene un valor de 10 ohms. Si yo disminuyo el valor de esta resistencia, vamos a ver que el flujo de electrones va a aumentar. Vean cómo se va moviendo con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque la resistencia es nula. Si igual acá yo disminuyo la resistencia, vean cómo empiezan a fluir con mayor rapidez los electrones. Pero la vamos a dejar esta con un valor de 10 ohms. Y esta la vamos a dejar con un valor de 7.5 ohms. ¿Sale? Ok, ya tienen valores diferentes nuestras resistencias. Ahora voy a construir un circuito en paralelo. Lo mismo. Coloco mi batería. Coloco un cable aquí. Hacia arriba. Coloco otro cable acá. ¿Sale? Ahí está. Coloco un pequeño cablecito aquí. Ahí está. Y coloco una resistencia aquí. ¿Sale? Ahí está ya colocada mi resistencia. Ahora coloco un cable aquí. Otro cable aquí. Luego otro cable acá. Aquí ya cerré el circuito. Aquí sigue siendo un circuito en serie, ¿eh? Pero no lo voy a dejar así. Voy a agregarle otra resistencia acá. Otro cable aquí. Y otra resistencia acá. ¿Sale? Ahí está.
Otros 2 cablecitos más. Y para cerrar mi circuito. Y listo. Ya tengo un circuito en paralelo. Por default, las resistencias tienen un valor de 10 ohms. ¿Sale? Esta la vamos a dejar con un valor de 8.5. ¿Sale? Son diferentes. Ok. Para poder medir ya sea el voltaje o la intensidad de corriente, pues vamos a utilizar dos aparatos. En este caso vamos a utilizar el voltímetro y el amperímetro. ¿Sale? Este mide corriente. Si nos vamos de acuerdo a lo que es la ley de Ohm, vamos a ver que el voltaje, pues obviamente se da en volts. La intensidad de corriente, que es la I, se va a dar en amperes y la resistencia, que es la R, en ohms. Para calcular yo la intensidad de corriente, pues va a ser voltaje sobre resistencia. Si quiero calcular el voltaje, va a ser igual a la intensidad de corriente por el valor de la resistencia. ¿Sale? Ok, entonces nos vamos al simulador. En este caso, en el circuito en serie, el voltaje, que aquí son 9 volts, se va a dividir entre cada una de las resistencias, ¿sale? Por ejemplo, yo aquí vamos a medir el voltaje de esta pila. Y el voltaje, pues ya sabemos que es de 9 volts, ¿sale? Porque si le doy clic a la pila, ya sé que son 9 volts. Yo sé que esta resistencia tiene un valor de 7.5 ohms y esta de 10 ohms. Pero aquí salen 10 volts, vean, aquí van 10 volts, siguen aquí 10 volts. Al llegar aquí los 10 volts, se van a dividir los volts en esta resistencia y en esta resistencia. El voltaje se divide. Que al final, el voltaje que sale tiene que ser de 9 volts. ¿Sale? O la suma de estas dos voltajes que circula por estas dos resistencias es de 9 volts. Pero si yo me voy a esta resistencia que es de menor valor que esta, vean cuánto voltaje corre por esta resistencia. 3.86 volts. Y si me voy a medir el voltaje en esta resistencia, mide un valor de 5.14 volts, que sumadas me da el valor de los 9 volts de la pila. ¿Sale? Entonces, en un circuito en serie, el voltaje se va a dividir en cada una de las resistencias. ¿Sale? Pero ¿qué creen? La intensidad de corriente va a ser la misma en cualquier punto. La intensidad aquí son 0.51 amperes. Si yo lo mido aquí, siguen siendo 0.51. Y si la mido acá de salida, 0.51. O sea que entran 0.51, no se dividen y al final sale 0.51. No importa dónde yo mida la corriente, la intensidad de corriente siempre va a ser la misma en un circuito en serie. Ahora, para medir el voltaje siempre se hace de manera paralela, vean. Estoy colocando paralelo a esta resistencia. Lo mismo acá, paralelo a esta resistencia. Y la corriente pues siempre se va a medir en serie. Nada más lo coloco aquí, o lo coloco acá, o lo coloco aquí en medio. ¿Sale? Entonces, repito, en un circuito en serie, el voltaje va a ser el mismo para cada una de las resistencias. El voltaje se va a dividir en cada una de las resistencias, pero la intensidad de corriente va a ser la misma en todo el circuito. ¿Sale? Caso contrario pasa en un circuito en paralelo. Por ejemplo, en este circuito en paralelo, pues ya sabemos que por default, ya lo habíamos dejado en 8.5 y este en 10. Ok, en este caso vamos a medir igual el voltaje de la pila. Si yo midiera al revés, por ejemplo, lo pusiera así, si aquí me da un voltaje negativo, quiere decir que estoy colocando mal las puntas del medidor. Entonces va negativo con negativo, positivo con positivo. Y ya vemos que son 9 volts lo que está dando esta pila. Entonces van por aquí 9 volts y los 9 volts no se dividen. El voltaje va a ser el mismo para cada una de las resistencias, caso diferente que eran acá en el circuito en serie. Por ejemplo, vean, en esta resistencia que es de 8.5 hay 9 volts y en esta que es de 10 hay 9 volts. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? Entonces aquí entran 9 volts y aquí donde salen pues debe haber 9 volts. Si se dan cuenta siempre lo coloco en paralelo a lo que vaya a medir. Pero ¿qué pasa ahora?
Recuerden, acá el voltaje se dividía y aquí el voltaje es el mismo para cada una de las resistencias. Acá la corriente eléctrica era la misma para cada punto del circuito. Acá no. Acá la corriente aquí van 1.96 amperes. ¿Sale? Pero en esta resistencia va a haber 1.6 y acá en esta resistencia 0.90. ¿Sale? Entonces, como pueden ver, en este caso, el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo para cada una de las resistencias, pero la intensidad de corriente no. ¿Cómo calculo la intensidad de corriente? Pues es voltaje sobre resistencia. Entonces, en este caso, vemos que tenemos un voltaje de 9 volts. Entonces, vamos a dividir 9 entre el valor de esta resistencia, que es 8.5. ¿Y cuánto les da? 1.06. Y esto, vean, coincide con esto de aquí. Y ahora, si hago acá, van a ser los 9 volts entre, ¿cuánto vale? Que son los 10 y me da 0.9 amperes. ¿Sale? Entonces, la actividad consiste en lo siguiente. Yo les voy a dar en la plataforma de Classroom cómo van a hacer ustedes el circuito. Ustedes lo van a armar, me van a calcular el voltaje para cada una de las resistencias, así como su intensidad de corriente. Recordemos las fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero medir, esto es para un circuito en serie, pero si yo quiero medir en un circuito en paralelo, o más bien calcular la intensidad de corriente en un circuito en paralelo, pues es el voltaje por cada una de las resistencias. Y después, si yo quiero calcular la resistencia, pues es 1 sobre R1 más 1 sobre R2, depende de las resistencias que yo tenga. Ok, entonces me van a hacer ese simulador, van a utilizar ese simulador para determinarme el valor de un circuito en serie en paralelo que yo les voy a dejar en Classroom. Ok, entonces eso sería todo, jóvenes. Si hay alguna duda, pues me la pueden dejar ahí mismo en Classroom y la resolveré lo más pronto posible. Que tengan un excelente día, jóvenes. Nos vemos pronto.